Buenos días, Claudia. La verdad es que aquí al interior del Palacio de la Moneda hemos tenido escuetas palabras en relación a lo que ha ocurrido con esta polémica que se detona a raíz de estas palabras que dio la ministra del Interior, Isquia Siches, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El mundo político de todas maneras ha reaccionado activamente y te cuento que a esta hora hay movimiento en los patios del Ministerio del Interior, donde hace algunos instantes, de hecho, veíamos que se encontraba el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, seguramente también monitoreando de cerca lo que ha estado ocurriendo con este tema durante la jornada, por lo cual, si nos movemos de repente, de manera repentina, Claudia, eso quiere decir que algo de movimiento debe haber en este instante. Eso porque a esta hora el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, de hecho, está reunido con algunos jefes de bancada para tratar la agenda legislativa. Sin embargo, este tema evidentemente se ha tomado la agenda producto de las acusaciones que hizo la ministra Isquia Siches durante la jornada de ayer en el Congreso, asegurando que durante el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los vuelos de expulsión de migrantes que salió de Chile habría retornado con las mismas personas. Ustedes recordarán que esto comenzó a generar una escalada de reacciones durante la noche de ayer, de hecho, donde varios parlamentarios desde el mundo de la derecha le solicitaban incluso la renuncia a la ministra Isquia Siches. Otros planteaban la posibilidad de levantar incluso una acusación constitucional en su contra. Y cerca de la medianoche, la propia jefa de gabinete, por medio de Twitter, pidió disculpas en relación a esta información que habría sido imprecisa, según plantean desde el gobierno, y de hecho estas disculpas iban directamente enfocadas a quien la antecedió en el cargo, que es el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, que fue durísimo durante la jornada de ayer, también en redes sociales, en relación a estas declaraciones que conocimos por parte de Isquia Siches. Otras ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera también reaccionaron planteando que aquí se estaba haciendo uso más bien de una fake news por parte del gobierno del presidente Boric al intentar instalar este tema. De todas maneras, Claudia, se ha generado bastante confusión porque recordemos que además hoy es un día clave para el gobierno del presidente Boric, considerando que cerca del mediodía va a estar lanzando su plan de inclusión, de recuperación inclusiva económica, que es uno de los anuncios más esperados por parte, por supuesto, de la ciudadanía, y que este gobierno le quería dar un espacio importante dentro de la agenda. Pero lo que está ocurriendo a esta hora con esta polémica en relación a la ministra del Interior, Isquia Siches, comienza a hacer un ruido sumamente incómodo en la agenda del gobierno. Te quiero dejar con lo que ocurrió durante la jornada de ayer con estas palabras que dio la ministra del Interior en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y por supuesto después pasamos a revisar lo que ha ocurrido durante esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda. No todavía. Muchas gracias. Ministra, ¿usted va a tomar alguna acción? Hay parlamentarios que están pidiendo una acusación constitucional en su contra. Permiso. No voy a hablar en este momento. ¿Qué información tienen de lo que dijo la ministra del Interior? ¿De dónde sacó la información? Buenos días a todos. ¿Lo pudieron conversar con ella? ¿Usted estaba sentado al lado de Ya ella? se hablará formalmente. ¿No ha tenido ninguna comunicación? Muchas gracias. Bueno, esto fue lo que ocurrió bien temprano, cerca de las 8 de la mañana aquí en el Palacio, cuando la ministra del Interior, Isquia Siches, llegaba hasta las oficinas del Ministerio del Interior, y por supuesto minutos más tarde también lo hacía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Fueron palabras bastante escuetas en relación a lo ocurrido durante la jornada de ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Fíjate, Claudia, que durante esta mañana, de todas maneras, se esperaba que existiera algún tipo de conversación entre el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior en relación a lo acontecido ayer. Se nos ha comunicado de todas maneras que esto ya se habría producido y que de hecho el presidente Boric le habría mostrado también una señal de apoyo a la ministra del Interior, Isquia Siches, y que la agenda para esta jornada estaría prácticamente confirmada, o sea, las actividades que estaban agendadas para el mediodía en relación a este plan económico estarían de todas maneras en curso, así que vamos a ver qué es lo que ocurre durante esta jornada. Sin embargo, de todas maneras también
también se espera que exista algún tipo de declaración por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, ya sea en voz de la propia ministra Isquia Siches o tal vez en voz de la vocera de gobierno Camila Vallejo. Pero al menos esta muestra, esta conversación ya se habría producido durante estas horas. Y lo otro importante también es que la ministra del Interior Isquia Siches, además de este tuit que publicó durante la jornada de ayer, también le habría expresado sus disculpas por medio de un llamado telefónico al exministro del Interior, Rodrigo Delgado. Esto, por supuesto, para despejar las dudas, las inquietudes en relación a esta polémica declaración que, independiente a las disculpas, Claudia, no ha apaciguado los ánimos al interior del Congreso para posibles acciones en relación a lo que ha acontecido, al menos desde el punto de vista comunicacional, con estas palabras. Y hablando de esto, pasemos a revisar, por supuesto, lo que ocurrió ayer, ahora sí, en esta Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados con las declaraciones de la ministra del Interior, Isquia Siches. En ello, clarificar que se siguen haciendo las expulsiones a todas las personas que judicialmente se definan, se van a seguir haciendo. El problema es que identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea. Con todos los pasajeros expulsados. ¿No los dejaron bajar? Lo que sí quiero desde ya señalar que si nosotros hiciéramos eso sería portada de la segunda del mismo día que ocurriera. Así que mis felicitaciones al gobierno anterior porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra no sé cómo, pero realmente es algo gravísimo. Ahí escuchábamos entonces este momento que se dio durante la tarde de ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y que de hecho, Claudia, no fue procesado inmediatamente. Fíjate que las reacciones en relación a estas palabras vinieron horas después, ya que ahí el tema estaba centrado, por supuesto, en la gestión que ha tenido la ministra del Interior, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la llamada Macrozona Sur o Wallmapu también, como le plantea el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y a raíz de eso también las críticas desde la oposición puntualmente han saltado no solamente en relación a este episodio, sino que a la difícil instalación que ha tenido la ministra Siches en el Palacio de la Moneda. Recordemos que la primera semana, en una de sus primeras visitas a terreno, podríamos decir la primera, fue precisamente a la llamada Macrozona Sur y en el intento fallido de su ingreso a la comunidad de Temucuicui, finalmente terminó con una balacera, con hechos policiales bastante duros en relación a esta visita y fue considerada al final del día como una visita frustrada. Al menos todos los planes que tenía el gobierno para ese día no pudieron ser cumplidos, al menos porque fueron interrumpidos por este hecho policial. Luego, recordemos que también se generó toda una polémica en relación a algunas palabras que ella dijo en un seminario de ICARE, donde se refirió también a la justicia chilena. Hubo algunas críticas también en relación al actuar de ciertos jueces, dependiendo de las comunas de donde venían los criminales o los delincuentes, y eso también generó mucha repercusión. La utilización de la palabra Wallmapu, como lo señalábamos anteriormente, generó algunos conflictos menores, es verdad, en Argentina, pero sobre todo aquí también hicieron ruido por parte de algunos parlamentarios de oposición. Y finalmente ya, quizá podríamos decirlo, el difícil mes de instalación de la ministra Isquia Siches ya se corona con este acontecimiento, lo ocurrido durante la jornada de ayer con estas declaraciones sobre las operaciones que realizaba en su momento el presidente Sebastián Piñera con las expulsiones en estos vuelos que se dirigían principalmente a Venezuela. Los quiero dejar también con algunas de las críticas que han surgido durante esta jornada por parlamentarios de la derecha, principalmente, que han pedido incluso la salida de la jefa de gabinete de la número 2 de Palacio, Isquia Siches. Pasemos a revisar también esas palabras. Isquia Siches está a cargo de la seguridad del país. ¿Quién le entregó esos antecedentes que tan livianamente y con poca rigurosidad la hacen mentir en la Cámara de Diputados? Las explicaciones no se le deben tanto a los políticos. Acá estamos hablando de una persona que está a cargo de que nuestro país duerma tranquilo. Si usted no es capaz de ejercerlo como una ministra de Estado, renuncia ante el presidente Gabriel Boric, que nos haría un favor, porque nos deja de pasar vergüenzas para tener un ministro de Interior de su calidad y que ofende cada día a distintos chilenos.
Y a esta hora, Claudia, te podemos confirmar, de hecho, que la ministra del Interior ha cruzado al despacho del presidente. Esa reunión posiblemente está en curso, pero como te lo señalé anteriormente, ya ha existido también ese diálogo entre el mandatario y la número 2 de Palacio en relación a lo acontecido ayer. Un diálogo que se podría haber generado al menos de manera telefónica, pero ahora ya estarían reunidos al menos presencialmente, según podríamos visualizar, porque acabamos de ver a la ministra del Interior, de hecho, cruzar hacia el lugar donde se encuentra el despacho del presidente Gabriel Boric. Fíjate que, independiente que la mayoría de las críticas están concentradas en la oposición, evidentemente, también hay algunas observaciones que resultan incómodas, por supuesto, para el gobierno desde las propias filas oficialistas. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, también criticó el episodio que se generó ayer a raíz de esta información falsa que entrega la ministra del Interior en el Congreso. Pasemos a revisar también esas palabras. La ministra, cuando da esa información en la Comisión de Seguridad, creyendo, digamos, en que lo hace de buena fe, es justamente pensando que estos hechos eran reales, digamos. Por lo tanto, hay un problema allí de responsabilidad anterior de probablemente algún asesor que entregó información errónea. Yo creo que la ministra también hay que valorar que es bueno que las autoridades pidan disculpas cuando se equivocan, pero estas disculpas en definitiva tienen que también implicar que no puede haber una reiteración permanente de errores no forzados. Son herramientas que están, digamos, efectivamente a disposición de los parlamentarios. Personalmente creo, insisto, de que no amerita esta situación particular ir más allá. Último minuto. Y a esta hora les cuento que el presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde, está refiriéndose precisamente a lo ocurrido a raíz de esta polémica que se generó durante la jornada de ayer. Escuchemos. Lo importante es que se adopten todas las medidas para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. No quiero con esto minimizar el error ni nada por el estilo, al contrario, pero lo importante es que se adopten las medidas para el chequeo y verificación de la información, más aún cuando esta se entregó en una sesión de una comisión de la Cámara de Diputados. Presidente, consultarle sobre este mismo tema. ¿Cómo afecta lo que ocurrió con la ministra Siches, que es la ministra del Interior, en menos de un mes que se cumpla de la instalación de este gobierno? Algunos dicen que esto contribuye a perder credibilidad en el Ejecutivo. ¿Cuál es su postura? Bueno, aquí lo importante es que el gobierno tenga el tiempo suficiente para desplegar sus iniciativas. A propósito de lo que aconteció con la visita a la región de la Araucanía, yo señalé con toda claridad que había que darle una oportunidad a la estrategia de la ministra Siches para generar una paz duradera en la zona, sobre la base del diálogo, toda vez que las estrategias que se han implementado en ese lugar, en esa zona, no han dado resultado. Por el contrario, lo que hemos visto es que las estrategias implementadas en el pasado han aumentado los hechos de violencia, algo que condenamos drásticamente. Por tanto, creo que para evaluar en particular las iniciativas que está impulsando el gobierno y la ministra Siches en la materia, se requiere de más tiempo. Respecto del error de información que no corresponde a la realidad, insisto, es un error que requiere la revisión respecto de la obtención, verificación y chequeo de la información. Por cierto, hay que adoptar las medidas para que no vuelva a ocurrir, más aún cuando se entregó una sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados. Pero también hay que señalarlo, la ministra fue muy valiente y reconoció el error y ofreció las disculpas al exministro Delgado y a todo su equipo. Senador, buenos días. ¿Qué pasa con el capital político de la ministra del Interior después de este hecho? ¿Puede seguir liderando la jefatura de gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric luego de lo que pasó? A quien le corresponde evaluar el trabajo de los ministros es al presidente de la República. Pero de todas maneras no se puede sacar una conclusión definitiva respecto a un hecho específico. Más aún cuando, insisto, se entregó una información que no era real, que no era efectiva, se cometió un error y la ministra inmediatamente enmendó el error solicitando las disculpas correspondientes. Lo relevante es que se adopten todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a acontecer. ¿Y qué medidas se deberían adoptar, senador? ¿Cuáles serían las medidas para que esto no vuelva a suceder? Además, considerando que ya en una entrevista del 1 de abril la ministra había señalado esto mismo. Bueno, efectivamente aquí lo importante es que se revisen los procedimientos a través de los cuales se le entrega este tipo de información a la ministra y, por cierto, que sus asesores realicen toda la labor de verificación
de la misma para evitar, insisto, en que se vuelva a entregar una información errada, más aún cuando se hizo en una sesión regular de una comisión de la Cámara de Diputados. Presidente, hay sectores ya que derechamente piden la renuncia de la ministra. ¿Debe renunciar? ¿Cómo piden justamente estos sectores la ministra? Mire, en ese sentido, siempre quienes tratan de llevar agua a su molino en el contexto de la disputa política. Pero lo importante aquí es la actitud valiente que tuvo la ministra de reconocer inmediatamente el error y, por cierto, ahora se deben adoptar las medidas para que este tipo de situaciones no vuelvan a acontecer en el futuro. No le entendí muy bien, si es que ella no tendría que dar un paso al costado justamente. Dice que no, estoy diciendo precisamente lo contrario. Estoy señalando que, con toda claridad, que ella tuvo una actitud valiente, reconoció el error, pidió las disculpas correspondientes y lo relevante es que se adopten las medidas necesarias para que esto no vuelva a acontecer. Presidente, hay quienes dicen que hay sectores, como por ejemplo la derecha, que está utilizando esta situación precisamente como un aprovechamiento político. ¿Usted cómo calificaría estas acciones que se han anunciado? Incluso se ha hablado de posibles acusaciones constitucionales. Estamos en democracia, por tanto todo el mundo tiene el legítimo derecho a opinar lo que estime conveniente. Respecto del instrumento al cual usted hace referencia, que es un mecanismo de fiscalización de la Cámara de Diputados, como presidente del Senado yo tengo que ser muy respetuoso, porque sabemos cuál es el rol que le corresponde al Senado respecto de las acusaciones constitucionales. Pero es evidente que aquí cada uno trata de llevar agua a su propio molino, pero lo importante es resolver los problemas. Y por eso insisto, aquí lo que corresponde es que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que esto no vuelva a acontecer. Y por tanto, los mecanismos a través de los cuales se le entrega la información a la ministra, los mecanismos a través de los cuales se verifica la veracidad de esa información, tienen que ser revisados para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir en el futuro. Senador, la ministra Isquia Siches pidió disculpas a través de sus redes sociales, a través de Twitter. ¿Fue la forma? Yo creo que lo hizo a través de las redes sociales por una razón muy simple, porque fue la forma de hacerlo de manera inmediata, porque esta información, si bien se entregó en una sesión durante el día, en la tarde-noche, efectivamente hubo una repercusión en los medios de comunicación. El ex ministro Delgado también hizo un pronunciamiento al respecto, señalando que la información no era veraz. Y bueno, la forma más rápida de poder precisamente con valentía reconocer el error y solicitar disculpas fue a través de las redes sociales. Así que en ese sentido yo no cuestionaría el medio a través del cual la ministra finalmente reconoció que había cometido un error. Pero ya son las 11:20 de la mañana y todavía no la hemos escuchado. Quizás podríamos haberla escuchado en esta mañana, más allá de lo que fue su Twitter en la noche. Bueno, el Gobierno tendrá que ver cuándo se pronuncia o entrega su opinión, su información respecto de esta situación. Pero insisto, yo creo que ella tuvo la actitud de reconocer un error y eso se ve pocas veces en nuestro país. Agradeciéndole su presencia acá. Último minuto. Escuchábamos entonces al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, intentando de alguna manera poner paños fríos a esta situación. Reacciona también la centro derecha, el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga. Pasemos a escucharlo. Una vez que ella fue a la macrozona sur, omitió lo más importante y el deber más importante que tiene un ministro, que es denunciar los delitos en los cuales ella misma fue afectada, como por ejemplo los balazos que recibió su comitiva. Y 4, se permite ir a un organismo fiscalizador e independiente y decir mentiras en relación a acciones del gobierno anterior. Eso es inaceptable para nosotros. Llamamos al presidente Boric a que se pronuncie y diga cuál va a ser la política de gobierno hacia adelante. Nosotros como oposición estamos para colaborar, nosotros como oposición estamos para fiscalizar, pero no podemos aceptar mentiras. Muy buenos días, José Carlos Mesa en representación del Partido Republicano. Como podrán ver acá, las 4 bancadas que integramos la oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric no hemos dudado en unirnos para exigir una cuestión que es fundamental al momento de hacer política entre el Ejecutivo y el Legislativo. La confianza que nosotros como parlamentarios tenemos hacia el gobierno ha sido brutalmente horadada por los dichos de la ministra Isquia Siches, con las mentiras que virtió ayer en una comisión.
y por lo tanto no estamos disponibles para sostener una relación ficticia, sostener una relación que hoy día ha sido brutalmente afectada. La ministra Isquia Siches no basta con que pida disculpas a través de Twitter. Lo que necesitamos es, como bien lo decía anteriormente el diputado Undurraga, necesitamos que sea el mismo presidente, Gabriel Boric, quien nos diga, ¿va a avalar la forma en que la ministra Isquia Siches se ha relacionado con el Congreso o va a dar un vuelco en esta relación para contar con nuestra colaboración? Lo hemos dicho desde el principio, al menos desde el Partido Republicano buscamos ser una oposición leal. Somos leales con el país, somos leales con el presidente y somos leales con la ciudadanía. Somos leales en la medida que también sean leales con nosotros. Y por lo tanto, si es que no se soluciona esta situación de absoluta pérdida de confianza, será muy difícil avanzar en todas las necesidades que el presidente quiera plantear en el Congreso. Bueno, como bancada de Renovación Nacional, no solamente condenamos los dichos de la ministra del Interior el día de ayer, sino que también ponemos en la alerta la preocupación que está generando en la oposición las chambonadas, como la misma ministra utilizó ese vocablo ayer, que han sido reiteradas en las últimas semanas y desde que partió este gobierno. Nosotros le pedimos al gobierno que gobierne y que no genere estas sensaciones que claramente no ayudan a tener un gobierno que encauce el camino. Nosotros como oposición no vamos a renunciar a ninguna herramienta dentro de nuestras facultades fiscalizadoras, el poder utilizarlas el día de mañana. Pero estamos evaluándolo. Queremos que el gobierno se pronuncie, porque la verdad es que la imprudencia de la ministra ayer fue muy grave y esta imprudencia se ha venido repitiendo en las últimas semanas. Y esta imprudencia está generando una sensación de inseguridad en el país evidente, porque tenemos una ministra del Interior que al parecer no sabe la envergadura del cargo que está ocupando. Y claramente nosotros tenemos que transmitirle seguridad a los chilenos. Le mintió a la Cámara de Diputados ayer, pero le mintió a todo el país. Y también dejó en entredicho el actuar del gobierno anterior respecto a ciertas actuaciones que no son ciertas, pero que lamentablemente empañan la política migratoria que se venía realizando en el gobierno anterior y que esperamos que este gobierno lo realice de buena manera. Nosotros queremos colaborar, pero vamos a ser firmes como oposición cuando este gobierno no demuestre las más mínimas capacidades que tiene, en este caso, para poder ejercer las funciones, en este caso, como el ministro de Estado. Usted dice que el gobierno se pronuncie. ¿En qué sentido? Teníamos entonces allí reacciones de todas las bancadas de oposición refiriéndose a esta polémica, Claudia, y por supuesto anunciando la evaluación de algunas acciones. De momento no hemos tenido, como te lo señalé, una respuesta pública por parte de La Moneda, una explicación en profundidad más allá del tuit que conocimos ayer por parte de la ministra Isquia Siches y estas escuetas reacciones que se dieron durante la mañana. Lo que sí es cierto es que a esta hora la ministra y el presidente Gabriel Boric están reunidos, fue por solicitud del propio presidente que le pidió a la ministra ir hasta su despacho, así que vamos a ver si tenemos algunas palabras en relación a esto durante las próximas horas. Te quería dejar también con un ambiente que se vivió durante esta mañana en Viña del Mar. Fíjate tú que la ministra Siches tenía agendada una actividad durante esta mañana con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Pasemos a revisar lo que ocurrió esta mañana porque el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, asistió a esta reunión y prefirió simplemente no referirse a la polémica que se ha generado. Pasemos a revisarla. Subsecretario, ¿podríamos conversar sobre este vuelo a Venezuela? Subsecretario, por favor. Oye, pero ¿qué? Oye, no. Tengo que soltarme la fibra. Esa información habría que confiado plenamente en esa información. Y lo que ocurrió con la ministra Siches es que le dieron una información que emanaba de la Dirección de Migración. Hace varios días, del mes de marzo ya. Y simplemente reprodujo la información que tenía del servicio especializado al respecto. ¿Es un problema de asesores? No, no es un problema de asesores, es un problema de que algo pasó en la Dirección de Extranjería, la Dirección de Migraciones, que recordemos está formándose recién, y la persona que entregó la información, que entiendo que fue la directora subrogante,
no entregó una información acertada, no era cierto. ¿Afecta la credibilidad, la confianza respecto de los dichos de una acusación tan grave que hace la ministra? ¿De quién? No, la ministra no hizo ninguna acusación. La ministra lo que hizo fue reproducir una información que le había entregado la Dirección de Extranjería, la Dirección de Migraciones del gobierno. No, ¿con quién la podía verificar? ¿Con quién la podía verificar si está hablando de la Dirección de Migraciones? ¿Golpea esto al gobierno? ¿Cree? No creo, lo golpea el hecho que tal vez que se haya demorado en salir una aclaración al respecto. Pero francamente... Mientras seguimos en contacto con Rodrigo Sánchez, vamos a escuchar ahora palabras de José Miguel Insulza, que también se refiere, por supuesto, y después dijo, a esta cuando se polémica. enteró que la información era falsa, inmediatamente salió a decir que era falsa. Pero podría haber consultado, por ejemplo, con las autoridades del gobierno anterior. No, lo digo que era precisamente la que estaban ahí. La Dirección de Extranjería, la Dirección de Migraciones heredera de la Dirección de Extranjería del gobierno anterior. No diré del gobierno anterior, del gobierno de Chile. No se trata de ninguna autoridad política. La que entregó esa información fue una autoridad técnica la que entregó esa información. Uno solo. Sí, pero este no es un error de la ministra del Interior. Yo niego que sea un error de la ministra del Interior. Ella lo único que hizo fue reproducir la información que le había dado un servicio especializado. ¿Las críticas son, entonces usted cree que las críticas son desmedidas? ¿Usted cree que las críticas son desmedidas? Absolutamente. ¿Y por qué son desmedidas? Porque son desmedidas, porque ellos no... Mire, perdón, cuando usted va a dar una información sobre algún problema de salud... Bien, escuchábamos ahí las palabras de José Miguel Insulza. Obviamente que hoy hay mucho movimiento en la moneda, por eso ahí lo estamos viendo de lejos, pero decía que las críticas son desmedidas, un nuevo espaldarazo por parte de lo que hemos visto, ¿no?, del oficialismo ahí en la moneda hacia la ministra del Interior, Isquia Siches, en medio de toda esta controversia que se ha generado por sus dichos, y por segunda vez ella ya había realizado una falsa denuncia contra el gobierno de Sebastián Piñera, esto el 1 de abril, en un diario local en Atacama, donde dijo textual: se nos informó que uno de los aviones de deportación organizado por Chile no pudo tener el destino que era Venezuela, y todas aquellas personas que tenían deportación judicial fueron devueltas al país. Acá se ha apuntado también por parte del gobierno a, bueno, lo decía por ejemplo el presidente del Senado, ¿no?, que decía que acá había que apuntar también, por supuesto, a un trabajo más riguroso por parte de quienes asesoran a la ministra Isquia Siches en la entrega de la información, y que efectivamente ella enmendó el error inmediatamente y que por ende no tendría que ser removida de su cargo. Vamos a esperar, por supuesto, qué es lo que dice la moneda, ¿no? Vamos a seguir pendientes de este tema, por supuesto, cuando son las 11:31. Ante cualquier movimiento volvemos a la moneda, pero ahora nos vamos a La Haya, donde por supuesto también hay información importante.